Te conté que en Perú se está viviendo una tensa situación por lo que se conoce un estado de emergencia en Lima, que se impide a las personas salir de sus domicilios y también transitar, excepto si trabajan en servicios esenciales. Y quiero profundizar sobre todo esto, charlando con un colega periodista allí en Perú, con el señor Jorge Luis Cruz, con quien estoy en contacto. Jorge, buenas tardes, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Qué placer que me atienda, gracias. Sebastián, un gusto y saludos a todos ahí. Jorge, ¿cuál es la situación allí en Perú? Bueno, quienes se acostaron temprano, fue mi caso, nos despertamos con un toque de queda que se anunció a la medianoche. De hecho, me llamaron un colega de tu país primerísima hora, me despertaron, me pusieron al aire, me hablaron del toque de queda y no sé de qué hablaban. Yo había dormido temprano porque tenía que levantarme temprano hoy día. Se anuncia un toque de queda a la medianoche, difícil de comunicar, igual se ha cumplido en Lima, pero difícil de comunicar, la gente no puede prever las cosas, comer, comprar alimentos, hay gente que hace el mercado día a día. Entonces una medida claramente torpe, apresurada y altamente cuestionada aquí en la capital. De hecho, ha habido un cacerolazo a mitad del día, la gente tocando las cacerolas de sus ventanas a modo de protesta. Pero bueno, finalmente va a pasar este día. Creo que la mayoría de gente va a poder pasar este toque de queda, pero una medida que ha debilitado al presidente Castillo, que viene siendo fuertemente cuestionado por su mal manejo del gobierno, y este toque de queda, pues, ante un paro de transportistas, se ve como una medida absolutamente exagerada, ¿no? Uh-huh. Pedro Castillo llega al gobierno después de una puja electoral muy intensa. ¿Por qué consiguió la presidencia? ¿Qué fue lo que cautivó el voto de los electores? Hay muchas razones. El Perú, desde afuera, siempre se dice que el Perú vive una bonanza muy importante, se ve como un ejemplo económico, y es verdad, en lo macroeconómico al Perú le ha ido muy bien. Pero en esta etapa, desde el inicio del 2000 hasta ahora, pues casi todos nuestros presidentes, al menos los que le elegimos en las urnas, están presos o en un proceso judicial. Evidentemente hay un descrédito hacia la clase política muy, muy, muy fuerte. Y Pedro Castillo hizo una campaña inteligente, bueno, al menos la gente que lo rodeaba, desde el campo, fuera de Lima, eh, eh, en radios locales, usando medios de comunicación que usualmente las grandes candidaturas ignoran. Un profesor completamente fuera del establishment político, y eso fue sumando votos. Además, como los grandes candidatos no lo tenían en su radar, pues nunca lo atacaron, nunca fueron contra él. Ya cuando pasó a segunda vuelta, pues agarró fríos a todos, ¿no? Uh-huh. A toda la clase política tradicional. Y bueno, después tuvo la suerte de enfrentarse a Keiko Fujimori, que llegó con un voto ínfimo, pero fue una elección tan fragmentada también que una persona como Pedro Castillo, con el 13% de la intención de voto, logró pasar a segunda vuelta. Y Keiko Fujimori, que es una candidata que tiene un enorme rechazo, gracias a la fragmentación, pasó a la segunda vuelta. Uh-huh. Y bueno, ante esa perspectiva, pues Pedro Castillo ganó, ¿no? Claramente Keiko Fujimori es una candidata que tiene un antivoto el fujimorismo tiene un antivoto muy fuerte. Una serie de coincidencias permitieron a Pedro Castillo ganar las elecciones, lo que no significa que estuviese preparado para el cargo. Y ahí está la pregunta, ¿está preparado para el cargo? La opinión pública, ¿qué dice al respecto? ¿Le falta el aparato duro para gobernar y cambiar este tipo de tormentas como la que está viviendo a 8 meses de su presidencia? Sí, claramente su partido está dividido porque él además es un invitado dentro de Perú Libre, no es una persona orgánica del partido. Entonces el partido está dividido entre los profesores, que son a quienes representa Castillo, y el aparato duro del partido.
no hay cuadros técnicos tampoco en Perú Libre preparados para gobernar el país. Se han nombrado personas o que no están preparadas en la mayoría de casos, o gente con procesos judiciales, con sentencias de todo tipo, con investigaciones. Además, él como político no está preparado, no tiene contactos para llamar a los mejores cuadros, y esto lamentablemente ha derivado en esta zozobra. El mérito de Castillo o de Perú Libre es que ha logrado una alianza un poco perversa con el Congreso, que ha podido vacarlo y no ha querido, porque en el fondo el Congreso está alineado con los intereses que defiende Pedro Castillo: traerse abajo la reforma educativa, traerse abajo la reforma universitaria, traerse abajo la reforma de transporte. Lamentablemente los partidos políticos en el Perú tienen una enorme alianza con todas las mafias habidas y por haber. Y cuando hablas de mafias, ¿de qué hablas? ¿De órganos sindicales? ¿Hablas de órganos? Sí, transportistas, transportistas, que además el transporte en el Perú es muy informal, entonces hay mafias muy oscuras. Sí, yo tengo entendido, y corregime, el 75% de la población tiene en Perú una ocupación informal. Así es, así es. No porque la gente desee ser informal, sino porque no encuentra ubicación en puestos formales, claramente. Claro. ¿No? A veces se confunde y dice, el 70% es informal, es que la gente disfruta la informalidad. No, es que a cualquiera le gustaría trabajar en una empresa grande, percibir un sueldo, percibir beneficios, pero no hay el campo laboral suficiente para abarcar a toda la gente. Entonces la gente tiene que arreglárselas con lo que hay. Uh-huh. Hay mafias universitarias, digamos, universidades que no quieren ningún tipo de fiscalización, hay sindicatos de profesores que no quieren ningún tipo de evaluación, y otra clase de mafias bastante más oscuras. En el Perú hay un enorme narcotráfico, mafias de narcotráfico, por ejemplo. Acá se produce hoja de coca que luego es convertida en cocaína. Entonces, esas mafias o esos intereses que no velan por el bien común, sino por los bienes particulares, han tomado la clase política. Y el Congreso está en parte alineado porque en parte son conservadores igual que Pedro Castillo. Pedro Castillo es una persona que dice ser de izquierda, pero es muy conservador, no es una izquierda progresista de ningún tipo. Y está alineado con la derecha en todo lo que es reivindicación social. Después hay un debate más político, más económico, pero en temas muy de fondo están muy alineados. Entonces el Congreso, ante la perspectiva además de vacar a Pedro Castillo, implicaría... O sea, acá se habla de vacar a Pedro Castillo y a su vicepresidenta. Eso implicaría elecciones generales de presidente y o congresistas. Uh-huh. Los congresistas no quieren correr el riesgo de que hayan nuevas elecciones porque perderían su curul y perderían la inversión que han hecho para llegar al Congreso. Entonces, hay muchos intereses contrapuestos que impiden por ahora una salida del cargo de Pedro Castillo. Entonces se pelean en la televisión, los políticos salen, se quejan de Pedro Castillo, pero en el fondo ni el presidente ni el Congreso quieren perder su puesto. Seguro. En eso están muy alineados. ¿Y cómo está la situación social en este momento? ¿Hay un clima de tensión? ¿Las cosas se van a arreglar? ¿Cuáles son los sectores que apoyan al presidente? Porque tienen que ser los sectores duros y que manejan la macroeconomía también para empezar a destrabar esta situación. Sí, ahorita en Lima hay una situación relativamente calma por el toque de queda. Ahora, el problema es que fuera de Lima es donde hay el paro de transportistas ha sido más fuerte, donde hay protestas en otras regiones. Esta medida del paro en Lima pareciese que está pensada para que no le haga un golpe de estado a él, o no hay un desborde popular que lo saque de Palacio, cosa que veo bastante improbable en este momento. Pero el toque de queda en Lima, pero no fuera de Lima, hace ver la medida aún más torpe, ¿no? Porque el paro continúa. Los transportistas lo que piden es que les bajen el impuesto selectivo al consumo al combustible para que evidentemente tengan que pagar menos debido al alza de combustible. Después se han metido otras reivindicaciones, pero si se controla lo del precio de combustible, creo que se podía destrabar la situación del paro de transportistas. Claro. Pero como hemos estado conversando, este gobierno es muy torpe en el manejo político,
y a la vez muy torpe en el manejo del diálogo con distintos gremios. Esto se debió haber previsto cuando ocurrió lo de Rusia con Ucrania. El gobierno no tomó ninguna medida, no abrió ninguna mesa de diálogo con los transportistas. Hay paro de transportistas en todo el mundo. Y bueno, pasó lo que pasó. Bien. Bueno, ¿y cómo está la calle hoy? ¿Qué se dice en el run del día a día? ¿Y cómo está también el mundo deportivo? Porque la Copa Libertadores de América tiene una cita con River Plate y un Así equipo es, peruano. River viajó así es. hacia allá, saliéndonos un poco y metiéndonos en un plano que tiene que ver con lo internacional y lo deportivo. ¿Qué se dice deportivamente? ¿Se juega el partido? ¿No se juega el partido? ¿Se juega a puertas cerradas? No, al parecer el partido se va a jugar sí o sí. De hecho, también Flamengo está acá en Lima para jugar un Claro. partido con Sporting Cristal. Eh, Al parecer el partido de River con Alianza se va a jugar con público porque el toque de queda ya termina mañana. Y creo que el gobierno tampoco quiere meterse en un lío, digamos, que Alianza y River jueguen a puertas cerradas, lo que va a hacer es repercutir a nivel internacional. Claro. Y va a dar la imagen de que esta crisis es aún más grande. Entonces creo que el gobierno no quiere meterse más en ese lío y el partido debería realizarse mañana sin ningún problema. Muy bien. Jorge, esperemos que esta situación mejore y que todo vuelva a la normalidad y que puedan vivir con la tranquilidad que el pueblo peruano se merece. Dale, un saludo a toda la comunidad peruana por allá y será hasta la próxima. Un abrazo muy grande. Jorge Luis Cruz es periodista de Perú.